Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el 1 Samuel capítulo 16, 41 hasta el 49. Vamos a leer de un versículo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo mío y vio a David, le tuvo en poco porque era muchachos y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo el perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con las ondas e hirió filisteos en la frente, y la piedra quedó clavada en el frente y cayó sobre su rostro en tierra. Voy a dar la palabra con el título de David el Victorioso. Y todos los viernes estamos escuchando la palabra, y se está avanzando el viernes del culto de oración. Si decimos Japón, ¿qué nos ocurre? Y hay muchísimos, más de 800 millones de las idolatrías y otros dioses. Como esto, están llenos y están enraizados las culturas de la maldición y de la idolatría. Especialmente hay una imagen tradicional de los japoneses que es Shinto, y está enraizado por Shinto. ¿Qué quiere decir? Shinto quiere decir que adoran a la naturaleza y de las antigüedades, y más de 80,000 otros dioses, y hay templos de idolatrías a todo el universo. De lo que se demuestra son 80,000 idolatrías, pero si incluyemos de lo que no está reconocido, es más o menos más de 300 millones. Si ustedes van al Japón, van a darse cuenta que en todos los barrios hay un templo de otros dioses. Hay templo budismo en todos los barrios, y van al lado, y por barrios existen todos. Nosotros escuchamos muchas veces, hay un templo Ascuni. Este templo es el templo budismo el más grande en Japón, que en ese lugar muchísimos almas de la guerra japonés están ahí, más de millones de personas, y hacen sacrificio en ese lugar. Y ahí están los soldados que están muertos en la Segunda Guerra Mundial, y en ese lugar, y los políticos, ¿por qué adoran a este templo de Ascuni? Porque están negando la responsabilidad de que hayan levantado la guerra mundial. Y en un noticiero de cristianismo habló así, que espiritualmente en Japón hay más de 8 millones de Ascuni, y hay más de 2 millones de otros dioses, todos diferentes. Y ellos tienen una característica: eligen dioses para adorar. Por eso, si ustedes ven el resultado de numeración de los otros idolatrías, y hay más idolatrías que el habitante. Por eso en el año 2000
20 son 1.600.000. Pero la cantidad de otros dioses que están en todos los templos que están anotados es más de 1.800.000. Son más idolatrías que el habitante japonesa. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que una persona adora unos cuantos dioses, no solo un dios. Por eso todas las idolatrías y otros dioses, al adorar a ellos, como dijo el misionero Im Hyun-gi, que mirando el Japón, los japoneses no saben lo espiritual y hay muchos que están teniendo problemas psicólogos. Y antes dijo el misionero Park que cada familia hay 2 que están teniendo problemas de psicológicos y están todos locos. Por eso si van a Japón, los japoneses no tienen caras alegres. Y en Japón hay muchos restaurantes que van y comen y están preparados para comer una persona. Y en Corea también ahora existe mucho para comer una persona, pero la mayoría es para sentar 2 personas. En Japón está todo dividido por una persona. Yo hace poco cuando fui y está muy moderno los restaurantes para comer una persona. Los dejan así. Y al principio me sorprendió. Y están comiendo mirando la pared solo. Porque en Corea no se ve bien los que comen solos. Pero en Japón comen todos solos. Porque eso es el problema psicológico y espiritual. A través de situaciones de problemas psicológicos y están teniendo muchos problemas. Porque hay muchos otros dioses, tienen muchos demonios. Pero los japoneses, si dice Jesucristo también no es el único Dios, sino que es de 8 millones de otros dioses, es uno de ese Dios. Están hablando así Jesucristo y están pensando los japoneses así. Por eso, los japoneses le gustan dioses y otros dioses, le gustan todos los dioses y piensan así. En esta actualidad, el cristianismo japoneses no llega a ser 1%, no llega a ser 1%. Y le decimos menor de 5% del cristiano es el tribus que no está evangelizado. Pero vean, Japón entró mucho más antes el cristianismo que Corea, pero vean que están siendo 1% y van muchos misioneros y se retiran porque no se puede misionar. Porque los misioneros al no saber los problemas espirituales y no pueden dar la respuesta espiritual. Y dicen, y entonces al creer y al haber muchos dioses no pueden misionar. Pero este misionero Im Hyun-gi, como vieron ustedes, y están haciendo misión ahí. Y es en la zona Hamamach. Y hay muchas empresas y fábricas de automóviles, empezando Toyota, Mitsubishi. Y ellos es la primera iglesia que construyeron con la autorización del Estado. La mayoría en Japón compran el edificio y arman la iglesia, pero en este lugar Hamamach es la iglesia que se estableció con los esquemas desde el principio. Como esto, en Japón no hay iglesias. Y solamente la iglesia es para casarse y para hacer funeral, pero no es un lugar para entregar el culto. Por eso ustedes, para Im Hyun-gi y para Park Chung-gi, para su ministerio de los misioneros, ustedes quiero que oren cuando oran girando todo el mundo. Es imposible, no es así. En ese momento está construyendo la iglesia, los japoneses ofrendan y invierten con las ofrendas millones de platas y están construyendo las iglesias. Ayer
me vino un mensaje. Ellos cumplieron el 24º aniversario en Japón. Y en Japón también hay un pastor, hay un misionero que nos apoyan, es Lee Jong-un, queda en Nagoya. Y ellos están continuamente transmitiendo el Evangelio. Y hasta un político, hasta un gobernador va a la iglesia y creen. Y se está haciendo el evangelismo en Japón. Nada es imposible. Y yo veo todas las fotos hasta que reciben y están siendo bautizados. Y me mandan todas las fotos que está funcionando, que hasta un gobernador, hasta un político japonés está creyendo a Jesús y está asistiendo a la iglesia. Lo que debemos ver hoy es el menú original de David y Goliat. Los incrédulos también, es muy famoso este cuento que conocen hasta no creyentes, como si fuese una historia de una parte de una película. Al escuchar tantas veces, y es una palabra que no tenemos el sentimiento, pero esta palabra es muy importante para hacer una vida de fe. Toda la vida de fe es la copia de nuestra vida de fe. Nosotros, al creer a Jesucristo, al momento de ser hijo de Dios, desde ese momento, nosotros nos cambia una vida de hacer una batalla espiritual. Antes vivía como mi sentimiento, con mis orgullos, y peleando con la gente, y dando heridas, y recibiendo heridas, y yo vivía así, pero al aceptar a Jesús, al momento de ser hijo de Dios, al cambiar la identidad, esta persona cambia. El objetivo de peleador se hace una persona espiritual. Por eso ustedes cuando se pelean los matrimonios entre amigos, están perdiendo con los Satanás. Se odian, tienen envidias, codicias y meten crisis a los amigos. Eso están siendo engañados. Nosotros no es la pelea de nuestra carne, sino es espiritual contra Satanás. Satanás no se ve en nuestros ojos, pero dentro de esa persona no es esa persona, sino Satanás está atacando a nosotros. Por eso tenemos que hacer la batalla espiritual. Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer para tener victoria espiritual? David el victorioso muestra este contenido. La victoria final ya estamos asegurados porque somos hijos de Dios, quienes somos salvos. Pero ya estamos asegurados. Pero ¿cómo podemos vivir en esta tierra para saborear la victoria contra Satanás? ¿Cómo podemos tener victoria en la batalla espiritual? Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy. Quiero que ustedes entiendan el secreto de la victoria de David y que puedan desafiar espiritualmente el evangélico y que todos sea un absoluto Cristo, discípulo de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es la esencia del victorioso espiritual. Si nosotros vemos el mensaje de pasado, David lo elige como segundo rey de Israel y están siendo ungido a David. Y David ve el centro, Dios ve el centro de David y lo elige como rey. Y dice que y está preparando un recipiente como siendo rey con la inspiración de Dios. Pero si vemos en el capítulo, los filisteos están desafiando y están levantando la batalla. Si vemos en 1 Samuel, capítulo 13, los filisteos en la zona Magmas y están haciendo la batalla
y perdió Israel. Y entonces eso sintió un rencor, y para devolver eso, juntó los filisteos, ejército filisteo, y vino a invadir a la tierra de Israel, y están en espera para empezar la batalla. Pero en ese momento, los israelitas totalmente están arrepentidos, y la motivación de los soldados están muy caídos. Vemos el versículo 4, 17:4. Dice así: salió entonces el campamento de los filisteos un palpadín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traían grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Este Goliat, que salió como representante de los soldados de los filisteos, y eran las personas de Engat y de estos de Paldarín, y la mayoría eran personas de la Gad. Y estamos hablando con el número de ese momento. La altura de Goliat era como 3 metros, y la mayoría es 2 metros hoy en día, pero Goliat llegaba a 3 metros de su altura, y tenía sus lanzas y también tenían sus escudos, más de 5,000 ciclos. Y al salir así, y estaban muy arrepentidos y arrugados, y estaban caídos totalmente. Y este Goliat así, todos los días salía y al ejército de Israel, y le decía: si el que sale, que pelea conmigo 1 a 1, y el ganador es el ganador de la batalla. ¿Qué quiere decir? En esa época, porque antes, cuando se peleaban, morían muchas personas. Entonces salían los representantes y se peleaban mano a mano, y el que ganaba, y era victoriosos el que ganaba de 1 contra 1. Y el ganador le pide al derrotador lo que necesita de ese país. Si vemos en otros lados, los filisteos estableció a Goliat, y están molestando psicológicamente. Todos los días salía y estaba insultando a ellos. Pero a través del rey Saúl y el ejército de Israel, no podían decir ni una palabra, y estaban metidos en grandes temores. En ese momento, en esa batalla de guerra, y estaban de uno de los soldados, estaban los hermanos de David, los hermanos mayores de David, y está siendo enfrentado por muchos tiempos. Y al extender la batalla, Esaú, el padre, y le dice a David que vaya a ver a tus hermanos, porque están haciendo muchas batallas de muchos tiempos, y le hace para que vayan por el orden de su padre, y fue a ese lugar. En ese momento no estaba bien relacionado entre países y países, y entonces muchos ejércitos no podían dar lo que necesitaba. Y entonces la familia lo apoyaban. Y al llegar a la zona de la batalla, y Goliat estaba con grandes cabezas, y estaban insultando a Dios, y escuchó ese insulto a Dios. Lo más sorprendente es, en esa palabra de Goliat, estaba lleno de temor los pueblos de Israel. Al ver esta imagen, David, en el corazón,
empezó a levantar un enojo santísimo. Es el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es el filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? En ese momento David tenía 17 años. En la edad era menor de edad. Pero si vemos espiritualmente, no era un niño pequeño. Entonces, ¿cómo el ejército de Dios, que ese filisteo incircunciso, y están siendo provocados por ellos? Pero al escuchar la palabra de David, el hermano mayor Eli se enojó y está enfadado con David. Le dice que es un juego esta batalla para ti. Anda a pastorear. ¿No viniste a ver la batalla? No hablen pavadeces. Que vayan y cuiden las ovejas. No es una diversión la batalla. Entonces aquí podemos ver una cosa. ¿Cuál es? Muchas personas, el enojo de David, no hace el enojo de David, sino hace el enojo de Eliabén. Es totalmente diferente los dos enojos. Aunque es el enojo, no es el mismo enojo. ¿Qué quiero decir? Este enojo de Eliabén no tenía nada que ver con Dios. No existe Dios. No tiene relación Dios, sino es mi orgullo. Pero cuando vino el hermano menor, si está temblando al temor, David sintió, se enojó de su orgullo, de insulto de David. Delante de Dios, verdaderamente tenemos que tener enojos de santos y enojos por Dios. Si no, se enojan de las cosas de mi orgullo, y en ese momento se dan pruebas, dan heridas y reciben heridas. Para ocultar la gloria de Dios, se enojan, pero no le importa, pero cuando toca mi orgullo y se enojan. Es todo orgullo. Es el último instrumento de Satanás. Para su amigo pueden dar su vida si suceden algunos incidentes, y pueden vender la casa para ayudar a su amigo, pero cuando le toca el orgullo no hacer nada. Por eso, a través del orgullo, Satanás levantan y lo caen. ¿Por qué? ¿Por qué estoy enfadados? ¿De qué estoy enfadados? Vean cuál está la razón de las heridas y del enojos. Son enojos de Eliabén. La mayoría es así. Ustedes reciban y perdonen de las cosas de introducción, sino vivan de las cosas de principal. Quiero que desde hoy ustedes puedan admitir el enojo de santísimos, mirando a los no creyentes del campo, al ver a ellos. Y tienen que tener lástima que Satanás está engañando a ellos no creyentes. Tienen que tener ese enojos espirituales. Tienen que tener enojo de amar a ellos y de salvar a ellos. A estas personas abre las puertas del campo del evangelismo. A esta persona utiliza Dios. David no fue engañado de los sentimentales y está diciendo la razón de ir a luchar con Goliat. Y está diciendo en el versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tuvo siervo ira y peleará contra este filisteo. Este
esencia de victoria de David, en el trasfondo de valiosos que era, él tenía seguridad que Dios está junto con ellos. Es muy importante. Dios está junto con nosotros. Estamos en junto corona, with corona. Estamos viviendo junto con coronas. Pero nosotros, ¿qué? Tenemos que vivir junto con Dios. Hay que tener la seguridad de esto. Especialmente el rey Saúl hacia David le dijo: no eres tan pequeño, si ni siquiera está entrenado del ejército. ¿Cómo puede vencer y va a pelear con ese Goliat? En ese momento, ¿qué dijo? Desde este momento, Dios nos cuidó y nos guió y le hace el testimonio de la gracia de Dios. Y David demuestra su ganas de ir a pelear. David tenía, ¿qué tenía? Tenía el misterio de solo. La vida de fe se termina todo. No abrazar 2, 3 corazones. Quiero que ustedes sean solos. Tienen que cambiarse por solos. Entonces, estas personas, aunque vayan a este mundo, tienen éxitos y tienen victorias. Solo Dios, solo Cristo, solo Jesús. Al tener esta naturaleza, van a tener el éxito. Haciendo una vida de fe, le cambia todo ADN de las victorias. En el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. David estaba pastoreando en el campo y cuando atacaba el león y el oso a sus ovejas, y con la ayuda de Dios lo mató a todos, y testimoniando esto, y está diciendo la seguridad de que puedo vencer a este Goliat. Por eso David ya tenía el pensamiento que ya está haciendo una batalla ganado. Ustedes también tienen que tener esta actitud espiritual. Diga conmigo: ya estamos peleando una batalla ganado. Una vida de fe tiene que ser así. No se dude. No miren los ojos de otras personas. No tiene que ser callados y no ser valientes. Entonces, Dios no lo usa. Entonces, no es guiado por el Espíritu Santo. Aunque tengan todo el mundo delante de Dios, teniendo el orgullo espiritual. Amén. Dios ya aseguró la victoria. Entonces, valientemente puede vencer a ese Goliat. Todos los creyentes de la iglesia de hoy, quiero que todos tengan esta actitud espiritual. Apóstol Pablo habló así: todo el poder que nos dio, puedo hacer todas las cosas. Es diferente el Espíritu Santo. Yo no puedo, yo soy insensible. Esa persona, no existe Dios. Yo no puedo, pero el Señor, si está junto conmigo, puedo hacer. Si está Jesús conmigo, podemos hacer todas las cosas. Hagan el desafío del pacto. Todos los creyentes como David, como Pablo, quiero que tengan la esencia de la victoria y que puedan ir al itinerario del pacto. Por eso, que puedan comprobar el poder de Dios sorprendente. Punto 2 es el desafío aferrado al pacto. El versículo 42, y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Al final, David, representado por Israel, y fue
a pelear con los filisteos. Pero este David, quien era tan juvenil y también ni siquiera tenía sus escudos, sino tenía con sus piedras y honda, y Goliat, al ver eso, se rió, y con el Dios que servía él, y insultó al Dios de David, que dice, y en ese momento hacia Goliat, David le gritan así, el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y os entregará en nuestras manos. Hace una declaración de fe sorprendente, y cada vez cuando leo este versículo me palpita el corazón. ¡Wow! Dios, escuchando estas palabras, ¿qué tan habrá sentido bien? Hasta yo me da fuerza, y parece que estoy abierto a mi corazón. Esta confesión de vida de fe. Nosotros podemos imaginar la felicidad de Dios. Y entonces David dijo, David es el justo, digno de Dios. Le hizo estar feliz el corazón de Dios. Esta confesión de Dios. En nuestros campos tenemos que tener este corazón. Nosotros vamos con la espada, con las lanzas, pero nosotros vamos con el nombre de nuestro Jehová. Jesús es nuestro Cristo. Jesucristo está junto con nosotros, porque solucionó todos los problemas. Las personas del mundo, las religiones, los religiosos, no tienen nada, sino solo en el nombre de Jesucristo. Esta palabra de la verdad, si ustedes van con la espada, y van a tener victoria. Delante de ustedes hay como problemas, como Goliat, como incidentes. Hay piedras tropiezos. ¿Cómo podemos hacer? Yo estoy fracasado. Como los pueblos de Israel y como rey Saúl. Ya estoy muerto y estoy temblando y estoy con quejas, arrepentidos. Entonces, ¿así van a salir bien? Nosotros no tenemos otra razón para ser así, porque ya estamos garantizados la victoria. Es un niño pequeño de 17 años, pero el opuesto es un gigante Goliat. ¿Pero qué dijo? La guerra pertenece dentro de Jehová, en manos de Jehová. Él va a dar a Goliat a la mano de David, y tiró la piedra con honda. No es que fue golpeado, sino se hundió corriendo. Enseguida sucedió esto. No es que usó las flechas y las lanzas, que al pelear tanto con osos y con león, corría con león y con osos, y corriendo, moviéndose, lo tiró. ¿Cuántas veces habrá hecho? Tiene su capacidad, pero al ir con el poder de Jehová, y lo hundió a la cabeza de Goliat. Y lo hirió a este filisteos,
en el frente. No podía hacer nada. Fue en el acto. Entonces Goliat no pudo hacer ni una fuerza y acercó a Goliat y sacó la espada de Goliat y cortó la cabeza y lo levantó esa cabeza y le fue a mostrar al rey Saúl. Y entonces todos los ejércitos de Israel y Saúl empezó a gritar y los filisteos se escaparon corriendo. A través de la fe absoluta de David, como las hojas que caen, murieron todos. Nosotros como David tenemos que hacer la confesión de refrescar el corazón de Dios en el día cotidiano, en nuestros pensamientos, en nuestras comunicaciones, que Dios está mirando y está escuchando. Entonces, refrescar el corazón de Dios, que Cristo, que Dios, es la expresión espiritual. Las personas que no tienen buena fe no pueden hacer. Satanás no nos deja hacer, no nos hace declarar, creamos la fe y el Todopoderoso de Dios. Es diferente las personas que no expresaron. Utilizan todos los vocabularios, pero no pueden usar. Dios nos hizo. Y se ríe como Goliat. Cuando decimos Dios y se ríe. Entonces ustedes no tienen que achicarse de esas sonrisas. ¿Qué quiero decir? La boca de fe y la boca de oración, ahora bien grandes. Si vemos en Salmos, mi Dios, yo deseo disfrutar, hacer la voluntad de Dios y me alegra esto. David en toda su vida decidió ordenar y aplicar la palabra de Dios. Todos los creyentes de la iglesia quiero que sea como esta fe de David. Por eso, aunque haya una montaña como David, con la fuerza que nos da nuestro Dios, vamos en el frente. Quiero que ustedes puedan levantar la bandera de la victoria y quiero que sea todo absoluto discípulo de Cristo. Conclusión. En una revista de Estados Unidos, del béisbol, de Major League, el equipo Yankees, hay un jugador que es un lanzador muy famoso y al hacer la defensa, el jugador al contrario salió. Se llama Joe Garagiola y sale ese jugador Joe Garagiola y como bateador y estaba haciendo swing, estaba lanzando y dibuja la cruz con su palo de béisbol. ¿Y qué quiere decir? Haga batear bien Dios. Es un acto esto. Y este lanzador le dice tiempo al juez y le reclamó a Garagiola, el bateador. Yo también creo en Dios y tú también crees en Dios. Dios en esta situación, ¿quién va a favorecer? Así que Dios este partido hagamos que quede como mirador. Al hablar así, y Ola le dice, y le dijo así, yo, de los mensajes que escuché, Dios no es un mirador. Dios no está en el asiento como mirador, sino Dios está junto
dentro del estadio junto con nosotros. Obviamente, aunque dibujemos una cruz, no es correcto. No quiero decir que es correcto, pero no es correcto o no incorrecto, sino Dios mira el centro de esas personas, mira el centro, que Dios está junto con nosotros, es esta confesión. Por eso es muy importante tener esta fe de verdadero. Ustedes haciendo vida de fe, no hay que dejarlo como mirador en nuestra vida, como rey David y los pueblos de Israel. En la imagen de no creyentes enormes no pueden ni usar las manos. Pero como David, si Dios hace junto con nosotros, no hay nada para temer y la única forma es tener victoria. Quiero que tengan esta fe. En Romanos 8:37 declara así. Y dice así: ¿quién nos separará del amor que nosotros ganamos suficientemente? Aunque vengan cualquier problema e incidentes, si estamos dentro del pacto de Cristo, nosotros vencemos suficientemente. Con este sabor, al tener esta fuerza, este trasfondo, venimos en este tiempo a orar delante de Dios. Nosotros no vinimos a ver una película, no vinimos a jugar, sino vinimos a escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra, vinimos a orar. Y aferrando esa palabra, ¿qué debemos hacer? Teniendo la vida en mi vida, de las cosas que no puedo hacer yo solo, esta inseguridad que va a suceder de este mundo de corona, época de la corona. Creer Dios Todopoderoso, creer que Dios está junto con nosotros, que Dios nos da la sanidad. Quiero que oren. Por eso, a través de absoluta fe, sobrepasemos el Goliat de nuestra vida y quiero que sea todo protagonista de la victoria. Vamos a aferrar la palabra y vamos a orar por la evangelización japonesa y que Dios danos nuestra esencia de tener victoria. Háganos tener la fe de aferrar la fe y desafiar a través del pacto. Señor, dentro de la palabra de Dios, 하나님과 손잡고 당당히 넉넉히 이긴다고 고백하면서 승리해서